Nuestro Padre eterno le siga bendiciendo. Por favor, tome asiento. Venga conmigo al libro de Mateo, libro de Matillahu, capítulo 7, por favor. Y vamos a leer desde el versículo 1. A ver a los que tienen dudas con respecto a juzgar. En el seminario anterior estamos viendo sobre juzgar. Y que el juzgar atañe a la gloria de Dios. Diga, cuando yo juzgo, puedo tocar la gloria de Dios. Así que tenga mucho cuidado como juzga. Porque o puede tocar la gloria de Dios para usted recibir bendición, o la puede tocar para recibir condenación. Aquí viene la pregunta, ¿la Biblia se contradice? No, de ninguna manera. Entonces, ¿por qué yo debo o no juzgar? ¿Por qué yo, míreme? ¿Por qué yo debo juzgar o no debo juzgar? ¿Debo o no juzgar? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Y qué tal si yo soy más ecléctico? ¿Qué tal si yo le digo, voy a juzgar a mi compañero, voy a juzgar a mi esposo o a mi esposa, o voy a juzgar a un siervo de la iglesia? ¿Estaría bien? ¿Por qué me dicen que no? ¿Qué si yo le digo que sí está bien? Es más, ¿qué si yo le digo que yo sí debo juzgar? Vamos a la palabra y va a entrar en una contradicción profunda. Usted, con lo que le acabo de decir. Y tú que me ves en las redes, no te salgas porque eso está buenísimo. Vamos a la Biblia, Mateo capítulo 7, donde dice que usted no puede juzgar. Y dice que usted no puede condenar, y yo le voy a decir a usted que sí. Pero permítame, es que, ¿por qué me está haciendo que no? Ah, ¿que no pensaba? Ah, aquí me está diciendo Blanquita que ya pensó que no se podía juzgar porque le habían enseñado que no se podía juzgar. Déjeme decirle que eso también es correcto. En el contexto de lo que estamos hablando es correcto. Lo que es incorrecto es que usted juzgue mal y que usted condene mal. Y me adelanté al final. Lo correcto es que yo juzgue bien y condene bien. Eso es lo correcto. Amén. Porque cuando yo entro en este territorio, lo enseñé en el seminario anterior, usted está entrando a una sola potestad, que es la gloria de Dios. Me explico. Cuando una persona juzga, está haciéndose igual que Jesús, igual que Dios. Ojo con lo que estoy hablando. Pero él nos dice aquí que debemos de juzgar con justo juicio. Pero le voy a leer donde dice que usted no puede juzgar. Entonces vamos a entrar a aprender, porque de eso se trata y por ello es importante venir a la iglesia para aprender. Porque a mí también me enseñaron, incluso en mi instituto teológico, en mi licenciatura y en mi maestría me enseñaron que yo no podía juzgar. Y resulta, míreme, que usted y yo no la pasamos juzgando a tiro de pájaro. Mire ese color de ese bus, no me gustó. El color de esa blusa, esa señora, no me gustó. Como camina el hermano, no me gustó. Como camina la hermana, tampoco. Mire el maquillaje de la hermana. Mire cómo caminó el fulano. Mire lo que dijo sutano. Mire, a toda hora la gente está juzgando. Y estoy hablando en la iglesia cristiana. Entonces ahí es donde vamos a aprender. ¿Cómo es que debemos hacerlo correctamente para que nosotros no seamos condenados? Amén. Venga conmigo, versículo 1, Matillahu, libro de Mateo capítulo 7. Verso 1, Mateo 7:1, Matillahu 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Diga conmigo. Ahí está su conflicto, ¿verdad? Ya le expliqué, pero déjeme se lo explico teológicamente. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio, ojo, que aquí está la condición. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Aquí está diciendo la palabra, afirmando, y la palabra no entra en contradicción. Que como usted juzgue, usted será juzgado, y como usted mida, usted será medido. Y eso es amén y es verdad. Amén. Venga conmigo, no me pierda ahí Matillahu, por favor. Y miremos Juan 7:24, por favor. No me pierdas Mateo capítulo 7. Vamos a Juan capítulo 7, verso 24. Dice la bendita palabra del Eterno, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Lo leímos? Volvamos a leer, por favor.
No juzgues según las apariencias, sino juzgue con justo juicio. Devuélvase por favor al libro de Mateo capítulo 7. Vamos a aprender algo realmente maravilloso aquí. Entonces, ¿Jesús se contradice o no? No se contradice. ¿Qué está ocurriendo aquí? Permítame, vamos al contexto. Versículo 1, nuevamente, Mateo capítulo 7, le suplico, perdóneme, a mí me gusta repetir la Biblia, porque aquí enseñamos la Biblia, la palabra de Dios, amén. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Versículo 3, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Lo volvemos a leer? ¿O cómo le dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Versículo 5, hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Amén. Ahora sí puede comprender el contexto. Miremos el contexto. Está diciendo nuestro Señor y Salvador, su boca: Fernando, no juzgues para que no seas juzgado. Fernando, no condenes para que no seas condenado. Porque con la medida con que tú juzgas, con la medida con que tú condenas, con la misma medida te van a medir. Y entonces dice, ¿por qué no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Por qué no miras el pecado, lo incorrecto, la maldad en ti, para que entonces puedas corregir a tu hermano? Porque no puedes corregir a tu hermano si tienes una bigota, un pecadote oculto, una mentira grandota, un antitestimonio que te acusa. ¿Si nota el contexto? Lo que está diciendo aquí es que nosotros los cristianos tenemos facilidad para juzgar a los demás. Tenemos pretextos para juzgar a los demás. Y eso lo hacemos porque no tenemos la capacidad de comportarnos como siervos, como servidores, como hermanos. Y usamos la ligereza sin conocer el contexto o la realidad, o sin tomarnos el tiempo para verificar si lo que estamos juzgando o vamos a juzgar es verdad. Me explico con otras palabras. Si Pepito Pérez miró a Pepita Pérez y no le gustó algo, su cabello, su maquillaje o lo que sea, dice la palabra que Fernando, ¿por qué tú no te juzgas? ¿Cómo estás vestido tú para que puedas juzgar a los demás? No uses pretextos sin averiguar realmente el contexto, sin saber por qué dificultad está pasando esa persona. Entonces fíjese que si voy a Juan 7:24 dice, no juzguéis, mire esto tan maravilloso, aleluya, según las apariencias, ¿nota? Usted y yo estamos llamados a no juzgar según las cosas que parecen, tienen parecer, pero que el parecer cambia. Hace poco estaba mirando una prédica de hace 25 años. Qué guapo me veía. Wow, bien delgadito, mi cabello bien castaño, apenas la cejita chévere, pero wow. O sea que mi apariencia ha cambiado. Mírenme, yo no he cambiado, soy el mismo. Lo que pasa es que estoy más viejo. No sé si me estoy explicando. Yo no he cambiado, yo soy el mismo. Solo que el edificio, mi templo, se ha ido desgastando por el uso. Pero yo no he cambiado. O mejor, déjeme decirle, sí he cambiado para mejorar. Sí he cambiado para mejorar. Y si no, observe las fotografías de hace 40, 50 años de Bogotá. Tengamos fe, ha cambiado para mejorar. La palabra me está diciendo a mí, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ahora, antes de entrar en la revelación y la profundidad de esta palabra, permítame hago una conclusión para tener como paz en mí mismo, sabiendo que usted está
recibiendo y está comprendiendo este sencillo lenguaje de hoy. Amén. La palabra de Dios dice que yo no puedo juzgar. Pero la palabra de Dios me dice que no puedo juzgar, ese es mi pecado, según mi concupiscencia. Que yo no puedo pecar según lo que yo creo, juzgar, perdón. Sino que yo debo juzgar con justo juicio, olvidándome de las apariencias. Y las apariencias son virtudes o caracteres subjetivos que los cristianos usamos cuando levantamos una demanda. Cuando yo juzgo a alguien, estoy levantando una demanda de juicios peyorativos o quizás subjetivos, donde la realidad no se puede comprometer con el contexto. Apóstol, ¿qué más perdido? Tercera, cuarta o quinta. Permítame, se lo vuelvo a decir. Yo no puedo juzgar porque alguien caminó, porque alguien se peinó, porque alguien se maquilló, porque alguien dijo o esto o lo otro, si yo no conozco realmente la verdad. Y la verdad es subjetiva desde el punto de vista de cada ser humano. Es subjetiva porque usted no tiene una verdad real en su mano. Lo objetivo es esto es un libro. Esto es verdad, ¿sí o no? Usted lo puede tocar, tiene un peso atómico, lo puedo poner aquí. Es un libro. Pero yo no le puedo decir a usted que esto es un libro. Sería mi subjeción con lo objetivo de la realidad. ¿Me estoy explicando, iglesia? Cuando yo juzgo algo, inmediatamente estoy levantando una demanda. Y cuando alguien demanda a alguien, tiene que ir a un juzgado, primero a una fiscalía, luego a un juzgado. Y el juzgado dicta una sentencia, bien sea absolutiva o condenatoria. Cuando un cristiano levanta un juicio, lanza una palabra, está levantando una demanda a una persona, a una circunstancia personal o a una cosa, usualmente con juicios subjetivos. Así que no es conocedora esa persona de la verdad real. Por eso dice la palabra que con la medida con que yo juzgue, así me van a juzgar. Si yo juzgo con misericordia algo que no conozco, voy a obtener misericordia, si no tenga razón. Si yo juzgo algo con dureza y no he juzgado mi vida, mi testimonio personal, voy a recibir una medida de condena. Pero la palabra dice que yo debo juzgar no según las apariencias, sino con justo juicio. Y en el seminario anterior entramos en la revelación que el único que tiene la justicia, el único que usa la justeza es Jesús de Nazaret, es Dios. Es el único que la tiene. O sea, la verdadera realidad, la verdad real. ¿Me sigue? Ok, así las cosas, volvemos a la diatriba, ¿juzgo o no juzgo? Y resulta que Él sí nos manda a juzgar. Cuando yo levanto un juicio, levanto una demanda de la cual va a haber una sentencia, así no sea tuya. La misma vida sentencia. ¿Cuántas veces a ti te han hablado mal de una persona y tú has cambiado la manera de mirar a esa persona? Quizás le retiraste la amistad y con el tiempo se viene a saber la verdad, porque la verdad siempre se sabe, y resulta que la persona que trajo el chisme era una mentirosa que quería dañarle el testimonio a esa persona. Muchas veces nos ha ocurrido eso. Mi esposa me ha enseñado, mi amor, no mires solamente lo que ves. Tenemos que ser transversales. Tenemos que mirar los 360 grados. Y cuando alguien me dice algo de alguien, yo le digo, llámame a la persona. Escucho las dos versiones. Siempre que alguien dice algo de alguien, es porque le duele o porque lo envidia. Entonces tenemos que escuchar las dos versiones. Porque la persona que siente dolor, el que le duele llore, para que se desahogue, claro. Dígalo para que se sienta bien. Pero vamos a ver la realidad y pongámosla en la mesa. ¿Por qué yo siempre, mire, que esto me ha ocurrido? Yo llamo a las personas, ya lo aprendí, antes no. Y la persona que está levantando la causa, la demanda, casi nunca tiene razón. Casi nunca me he dado cuenta de eso. Porque resulta, repito, que nosotros tenemos una perspectiva subjetiva, lo que yo creo, lo que yo veo, lo que yo vivo, mi realidad, mi conciencia y mi testimonio. Y resulta que mi libertad, mi conciencia, mi testimonio es diferente al tuyo, Blanquita, al tuyo, Floralba, al tuyo, Nechi, al tuyo, Pastor Gonzalo, al tuyo, Elber, es diferente, al tuyo, Elías. Porque el contexto donde usted habita, donde usted vive,
Es diferente en la dinámica. Entonces nosotros tendemos siempre a juzgar por apariencias, por lo que aparentemente vemos. Pero resulta que Dios no lo hace así, porque Él sí ve el pasado, el presente y el futuro, y quién es la persona a la cual está siendo objeto de esa demanda. Y si el ser humano no tiene el discernimiento y la revelación de Dios, muy seguramente va a caer en yerro. Eso se llama prejuicio, prejuicios. ¿Se ha escuchado hablar de los prejuicios? Son las conductas anormales que tienen las personas acerca de las circunstancias o cosas. Y una persona siempre va a obrar como le parece. Y si tiene mal genio, la revienta. Va a explotar. Nunca jamás usted diga algo de mal genio con alguien. Nunca jamás usted tome decisiones en caliente porque va a cometer error. Después se va a arrepentir. Cuando yo no era tan maduro, a veces yo discutía con mi esposa, estoy hablándole hace muchos años, y a veces decía cosas que ni siquiera sentía. Y un día el Señor me llamó al orden, ¿le pides perdón o era que lo sentías y sí crees eso? No, ni lo sentía ni creo eso, Señor. Entonces no seas tan burro. Ve y pide perdón. ¿Cuánta sanidad trae a la vida de una persona el retraerse del error del juicio, de la condena, el pedir perdón? No disculpas, no seas impío cristiano. Ay, ¿me disculpas? ¿Me disculpas? Vaya, los impíos. Nosotros los cristianos pedimos perdón. Porque Dios no nos va a disculpar. Él nos perdonó. Aló. Wow, ¿quiere seguir? Mire, amados, vamos a entender cuándo debemos juzgar. Usted y yo sí o no debemos juzgar. Yo les voy a enseñar que sí. ¿Cuándo? Primero vamos a la palabra. ¿Qué le parece? Venga conmigo, por favor, al primer libro de Corintios, capítulo 4, verso 5. Wow, esto sí que me impresiona. Vamos a ver algunos versículos. Dígale que está a su lado. Hay que leer toda la palabra en casa. Así que le sugiero que lea el primer libro de Corintios desde el capítulo 4 hasta el 6 en su casa. Aló. Y vamos a mirar en el ministerio de los apóstoles, diga ministerio, o sea, en el pastorado de ellos, ¿qué pensaba el apóstol Pablo y qué está sucediendo aquí? Esto está poderoso, aleluya. Venga al verso 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Dígale que está a su lado, todo el juzgar tiene un tiempo. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pregunta, ¿o sea que usted no puede juzgar nada sino hasta la venida del Señor? No. Diga conmigo, no. ¿Cómo? No. Solo que te está afirmando que cuando tú juzgues, eso queda apuntado, anotado, escrito, y eso te lo van a enrostrar el día que venga nuestro Señor y Salvador. Dígale que está a su lado, ay, juzgue bien, y dígale el otro, tú también. Tenemos que juzgar con cuidado. ¿Aló? Porque a la postre, míreme, ¿usted me perdona si le digo una grosería? ¿Cuánto me perdona? Levante la mano. Ok. Entonces, ¿a usted qué le importa si alguien está en pecado o no? ¿A usted qué le importa si alguien está haciendo algo bien o mal? A no ser que nuestro Señor le mande a decírselo. ¡Oh! Esos marihuaneros allá en la esquina, el padre los reprende. Espere tantico. ¿Por qué mejor no va y ora por ellos? Aló. Es que mis hijos, es que mi esposa, es que mi esposo, es que la iglesia, es que mi pastor me desagrada. Aleluya. Ay, venga conmigo. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Oiga, amados, usted y yo vamos a recibir alabanza de Dios, pero también vamos a recibir gloria y honra. Recuerde lo que dice el libro de Romanos capítulo 2. Vamos a recibir alabanza, gloria y honra. Así que tenga cuidado cuando juzga. ¿Me sigue?
Es más, lea el versículo 6 y luego vamos a ir al capítulo 5, verso 3. Por esto, hermanos, les he presentado como ejemplo, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que entre nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. En español. Así que, amados, por eso yo les presento aquí a mi discípulo Jean Paul, para que usted aprenda a tener temor de Dios y no se enorgullezca su corazón y de pronto pueda ser condenado. Venga al capítulo 5, verso 3. Cuando usted lee en su Biblia, le aseguro que tiene un título grande ahí que dice inmoralidad o maldad entre el liderazgo. Un caso de inmoralidad juzgado, por ejemplo, dice la mía. En el verso 3, ¿qué tal si lo leemos de hecho desde el 1? Permítame, téngame paciencia. De cierto se oye, mire, hay rumores que hay entre vosotros fornicación, o sea, relaciones sexuales entre solteros o entre solteros y casados, se llama adulterio, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los pecadores, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Míreme, el apóstol Pablo le llegan los rumores, le cuentan y comienza y hace la investigación y se da cuenta que es real, que un siervo de la iglesia le robó la esposa a su papá. Así de sencillo. El libro de Levítico, el libro de Baikra, habla muy vehementemente en contra de esto, de conocer el lecho de su padre, o etcétera, o etcétera. La consanguinidad. Después de Noé ya era pecado. Entonces, viene aquí el contexto. Le pareció muy bonita la esposa de su papá, el tipo está muy jovencito, muy bonito, y se la quita. Y sigue en la iglesia siendo diácono o quizá ministro, a saber qué cargo tenía, y cree que no pasó nada. Mire lo que dice. Y vosotros estáis enorgullecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Verso 3. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, ¿he qué? ¿He qué? Perdón, he juzgado al que tal ha hecho. Entonces el apóstol Pablo entró en contradicción de nuestro Señor Jesús y está haciendo lo incorrecto. Míreme, ahora vamos a revelar lo que significa esto. Usted y yo como cristianos, como hijos de Dios, como personas con el Espíritu Santo dentro de nosotros, tenemos que levantar juicios de valores correctos. Cuando usted y yo juzgamos, estamos levantando un juicio de valores. Repito, usualmente con paradigmas subjetivos, usualmente con lo que nosotros creemos, con lo que nosotros hemos experimentado o hemos vivido, hablo de la experiencia, o quizá como nosotros creemos. Y el Padre dice que así no podemos juzgar, sino que tenemos que juzgar con justo juicio. Y lo que nos está mostrando el apóstol Pablo aquí, desde el capítulo 4, es las circunstancias de la vida de nosotros los cristianos. Aló. Y que usted y yo sí debemos de juzgar para no caer en hierro, en pecado, en condenación. Siga conmigo. Wow. Versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo el día del Señor. ¿No es bueno vuestro orgullo, vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Míreme, ustedes ya debieron de haberlo juzgado, yo ya lo hice. Y fue tan grave el pecado que ha cometido este siervo que se lo entregó a Satanás. No se enorgullezcan, no se las crean ustedes, dice la palabra. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Míreme, el juicio de valores que levantó aquí el apóstol Pablo es que ese pecado estaba contaminando a toda la iglesia y que el orgullo de ellos no había permitido ver la realidad de las cosas. Que fue tan grave esa contaminación a la iglesia que el Pablo lo entregó, el apóstol Pablo lo entregó al diablo. ¿Para qué? Para que ese hombre muera y a ver si se arrepiente en el último instante sea salvo. ¿No le parece a usted muy grave esto? Venga conmigo, capítulo 6. Yo le suplico, lea usted todo el contexto en casa,
Porque lo que le estoy enseñando aquí, míreme bien por favor, es que en la forma como usted juzgue es en la misma medida que va a responder. Pero el Padre no nos exime del juicio si usted se queda callado cuando sabe un pecado grande de su vida, de su esposo, de su familia o de la iglesia. Asimismo el pastor también. Aquí nos incluimos todos. Aló. Porque lo leímos antes en el libro de Mateo capítulo 7, después del versículo 1, que yo tengo que juzgar si estoy limpio. Y que aún estando limpio me debo de cuidar de cómo juzgo. Que tengo que tener testimonio. Que no puedo ir vociferando y juzgando a todo el mundo como si yo fuera el mismo Señor Jesucristo. Señor nos guarde y Él reprenda al diablo. Amén. Mire, amado, yo no sé si usted está aprendiendo algo hoy, pero esto es supremamente delicado. Porque si no fuera delicado, no se hubiera tomado tantos capítulos. Nuestro Señor Yeshua HaMashiach, Cristo Jesús, nuestro Señor el Espíritu Santo y el apóstol Pablo. En otras palabras, míreme, permítame, hago un paréntesis grande aquí, con apóstrofe y todo. Cuídese de su testimonio, cuide su vida, cuide su salvación, no dé el brazo a torcer, no juzgue a priori. Pero cuando sepa, cuando usted se haya tomado el tiempo de verificar las cosas, cuando usted sepa que es verdad, tiene que llamar la atención. Si le prestan atención, amén, y si no, pues también. Pero usted se lava, se cuida de ese pecado. ¿Me sigo? ¿Me sigue? Aleluya, esto está fuerte. Verso 1, capítulo 6, aunque quiero que leamos el verso 3, esto me impresiona muchísimo. ¿Osa alguno de vosotros? Oh, esto está, mire, esto me dio en la cara. Porque esto es yo lo he enseñado en varios seminarios. Pero mira la revelación tan grande que nuestro Padre tiene acá. ¿Osa alguno se cree alguno tan grande, tan majestuoso? O sea, ¿se cree alguno más que yo realmente? Es lo que dice el Espíritu Santo. Mire, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Míreme, ¿cuántos cristianos van a los juzgados teniendo un pastor santo y una iglesia donde se pueden dirimir las cosas? Uf, está fuerte, ¿verdad? ¿Cierto? Mire, ponemos ejemplos. Seamos subjetivos. Aquí es necesario para ejemplarizar esto ser subjetivo para no ofender a nadie. Pero mire, Pepito Pérez está en la iglesia, le pidió prestado a Pepita Mendieta 100 millones de pesos, por ejemplo, y se lo robó. Y resulta que Pepita le dice a Pepito Pérez y Pepito Pérez le dijo, no, yo no se los voy a pagar. Ese caso es de acá, de esta iglesia. ¿Sabe qué hizo Pepita Pérez? Pepita Mendieta. No importa, señor, yo se lo doy. Señor, a mí no me robó. Hubiera podido demandarlo ante los tribunales. Ella se lo dejó a Dios, todo el juicio para él. Pero en una circunstancia de esas, cuando un cristiano roba a otro cristiano, se hace peor que un pecador y un impío. Así que ahí sí puede ir al tribunal. Pero aquí estamos juzgando una cosa espiritual, un pecado humano del templo, el cual no se puede llevar ante un tribunal de impíos. Entonces, se imagina los ridículos que quedaríamos donde Pepita Mendieta ve a su esposo en adulterio, lo ve con una abominación de estas y va y le dice a un juez, ¿cómo le parece? Yo soy cristiana de la iglesia, el camino es Cristo. Y mi esposo, imagínese, se le robó, se fue a vivir con una hermana de un sobrino que es un primo. ¿Usted cree que le dirá el juez? Vieja loca tan boba. Gócelo, disfrútelo. ¿Y qué normal le diría? O donde venga, por ejemplo, un cristiano y le diga a un juez, ¿cómo le parece que mi papá dejó a su mujer y un hijo se fue a vivir con ella? ¿Usted se imagina lo ridículo? ¿Qué pensará un juez si Pepita Mendieta hubiera ido a decirle, mire que fulanito de tal, que es cristiano de mi misma iglesia, me robó 100 millones y no me quiere pagar? Lo primero que pensaría ese juez, sinvergüenzas esos cristianos, por eso es que yo no me convierto, yo sigo siendo apostólico, yo sigo siendo católico, apostólico y re malo. ¿Y qué más? No levantan juicios contra nuestro Señor y Salvador.
¿Usted está aprendiendo algo hoy? Aquí dice que usted y yo, las situaciones morales, los juicios morales, debemos hacerlos ante el pastor y ante la iglesia. Si no he podido solucionar mi problema personalmente o con uno o dos testigos. Eso ya lo enseñé. ¿Hay alguien aquí que me pueda decir algo? O no entiendo. Levante la mano quien no entiende, yo le explico nuevamente. Bueno, para mi tranquilidad, me lo permite. Mire, amado, si usted tiene un problema con su esposo, con su esposa, con un hijo, con el pastor, con el diácono, háblenlo primero en la iglesia. Péselo en el espíritu, no se meta en problemas espirituales. Usted no puede ir contando los testimonios de la iglesia ni lo que le pasa en la iglesia a los impíos, porque los impíos también hacen juicios morales. Y eso va a ir en contra de nuestro Señor y Salvador, el testimonio del nombre y de la sangre de Él. Y las personas van a pagar. Por eso dice, no botéis vuestras perlas a los cerdos, porque se levantarán y los despedazarán. O sea, no vaya con las cosas espirituales a comentárselas y a pedir consejo a un impío, porque se le va a levantar el espíritu del anticristo y se lo va a devorar. Aló, ¿qué estamos haciendo ahí? Juzgando. Si es correcto o incorrecto, si hay razón o no hay razón. ¿Usted quiere aprender a juzgar bien? Levante la mano los que quieren aprender a juzgar bien. Aleluya. Pídale al Espíritu Santo que venga. Lo enseñé en el seminario anterior. Arrodillémonos a orar. Pidamos sabiduría. Recordemos el capítulo 1 hasta el capítulo 8 del libro de Proverbios. Pidámosle al Espíritu Santo que venga y nos enseñe, nos revele. Pero déjeme, para tener más tranquilidad, continuar un poquito más allá. ¿Me sigue? Venga por favor, verso 1 nuevamente y continuamos al verso 3. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Dígale que está a su lado, para eso está el pastor. No por algo llevo 35 años dándome la pela aquí. Yo conozco lo habido y por haber y me ha pasado lo que a usted se le ocurra. Algunas veces cometí hierro, sí. Pero hace algunos 10 años para acá he decidido entrar en más comunión con el Padre y orar más y ayunar más para no volver a pecar contra ningún siervo por alguna palabra que yo diga o aún con mi propio testimonio. Siga conmigo. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar? ¿Perdón? ¿Hay alguien aquí? ¿Cuántos estamos leyendo el verso 2 de 1 de Corintios capítulo 6? ¿O es que no saben que los santos van a juzgar al mundo? Entonces sí tenemos que juzgar. Ahora usted está aprendiendo, si lo hace mal, lleva. Perdón, discúlpeme, se me salió ahí el país. Si usted lo hace mal, va a... Sí, gracias por sus corazones. Si usted juzga mal, va a tener consecuencias. Tenemos que juzgar bien, con amor, con misericordia, poniéndonos en los zapatos de las personas. Como dice la profeta Gracielita, mi amada esposa, como dice la pastora Olguita también, nosotros tenemos que ponernos en los zapatos. Somos imperfectos, somos humanos, tenemos juicios morales relativos y subjetivos. Tengamos misericordia. Pero en las cosas espirituales, que son evidentes y tenemos pruebas, tenemos que juzgar bien para que el Padre no nos condene a nosotros. ¿Me sigue? Míreme, si usted escucha hablando a alguien mal de la iglesia, repréndalo. Si escucha a alguien hablando en contra de la ofrenda del diezmo, repréndalo, porque la ofrenda del diezmo es la revelación del Espíritu Santo. Ya se los he enseñado. ¿Qué es lo que el diablo más ataca de una iglesia? Al pastor con el diezmo. Y esa persona nunca ha diezmado. Esa persona nunca le ha ofrendado a un cristiano, ni a un sacerdote, incluso católico. Pero el juicio de antivalores que usa es su propio pretexto, porque no tiene el carácter de someterse realmente a ser un siervo de Dios y a obedecer la palabra de Dios. Se lo dije en el principio, ¿recuerdan? Las personas juzgan libremente, como lo hablamos en Mateo capítulo 7, versículo 1, porque no son capaces de entender la realidad de la palabra o someterse a de verdad cambiar de vida y a ser unos verdaderos siervos. Pero aquí estamos hablando de algo muy tremendo, que usted y yo sí debemos de tener raciocinio y revelación del Espíritu Santo para juzgar las cosas malas de este mundo. Mire, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Santos, no impíos, cristianos. Porque esta palabra desde Mateo 7, desde Juan 7:24, desde Juan 7:49, donde dice que malditos son los que no conocen la Biblia, esta palabra es para gente en la iglesia.
no es para impíos, es para que nosotros aprendamos a conducirnos en este mundo pecador y nos apartemos para salvar nuestra alma. Aló, ¿qué importa si fulano o sutano tiene 2 o 3 mujeres? Eso a usted ni le va ni le viene, a mí no me importa. Pero si tiene la oportunidad de hablarle de la santidad, de la obediencia y la comunión con el Señor, hágalo sin juzgarlo. Porque tenemos el ejemplo de Juan capítulo 4, amén, donde nuestro Señor primero amó a una mujer súper, hiper, mega adúltera. Porque si tenía 6 amantes que les decía maridos, a los que no eran maridos, ¿a cuántos más habría atendido? Llama a tu marido. Ay, Jesús, yo soy soltera. Sí, razón tienes, mujer, porque aún el que tienes ahora has tenido 5 maridos, y aún el 6º no es tu marido. Me descubrió mis pilatunas. Ve, mujer, arrepiéntete y llama a la persona que vive contigo. Y esta mujer la entendió tanto, el amor de Dios lo entendió tanto, que fue a donde toda la tierra ya en Samaria, del pozo de Siquem, y los trajo al evangelio. He conocido a un hombre que me ha dicho todas las cosas. Ese debe ser el Mesías. Vengan, lo conocen ustedes. ¡Wow! ¿Usted se imagina? Que no podemos juzgar sin misericordia, sin conocimiento, levantar una demanda peyorativa, subjetiva de lo que nosotros creemos o pensamos, sino tenemos que hacerlo de acuerdo a la palabra, porque vamos a juzgar al mundo. Aló. Y como dice la misma palabra, si nosotros vamos a juzgar el mundo, tenemos que juzgarnos primero a nosotros mismos. Y tú, pastor, que predicas, ¿por qué no te predicas a ti mismo? Alguien diga amén a eso. Wow. Me he dado la pela para poder enseñar esto. Y ustedes lo saben, y pregúntenle al Señor si estoy o no estoy en santidad. Y va a ver lo que les dice. Me la estoy arañando con uñas, con dientes, porque yo me quiero salvar y me quiero ir para el cielo. Siga aquí, vamos a terminar. Escuche esto. Bueno, todavía no, dame unos 2 minutos. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por nosotros, ¿sois indigno de juzgar cosas muy pequeñas? Aló. Solo para que usted lo piense, míreme, pero mire el espíritu de lo que le voy a decir. Y si el mundo ha de ser juzgado por ti, ¿eres indigno de juzgar cosas muy pequeñas? ¿Por qué no juzgas cómo tú te encuentras antes de que juzgues a los demás? Siga conmigo. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Perdón. Aló. Imagínese la santidad y pureza que usted y yo tenemos que tener para ir a juzgar a los ángeles. Léalo otra vez. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Dígale que está a su lado, juzgue las cosas de esta vida. Dígale que está a su lado, juzgue todo. Todo, dígale, júzguelo todo, pero con justo juicio. Aló. Entonces se dan cuenta que sí debemos de juzgar. Lo que no debemos hacer es juzgar los pecados de las personas. No debemos juzgar a las personas, sino debemos de llevarlas al evangelio para que se arrepientan. O usted y yo hubiéramos venido si nos hubieran dicho impío, pecador, hijo del diablo, el Padre te reprenda, te devuelva al... ¡Ay! Imagínense, en mi época tenía como 10 novias. Con todas me acostaba, el Padre reprenda al diablo. Después de que me casé pasaba igual. Aún después de ser cristiano, ¿cuántos pecados me perdonó el Señor? ¿Y tú, bebé, cómo andas? Siga aquí mejor. Verso 4. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? No le pida un consejo a alguien que no tiene por lo menos 50 años y que ha llevado por lo menos unos 20 de una vida cristiana de testimonio y ejemplar. No se meta en problemas. Si una jovencita va y le dice al cristiano, ay, es que fíjate que con mi novio el cristiano va a cometer pecado porque ahí está solayando la palabra. Siga conmigo.
Para avergonzaros lo digo. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Míreme, ¿por qué usted no se come el sapo y perdona al hermano? Eso en palabras más, palabras menos. Perdónemelo, paisa. ¿Por qué no nos humillamos? ¿Por qué no lo conversamos con mesura después de orar y pedimos perdón? Voy a llegar a donde quería llegar para finalizar. Mire, mi amada iglesia. Cuando un cristiano juzga, si no ha tenido un bagaje cultural y una enseñanza como la que yo le estoy dando, va a meter la pata. Perdóneme, se lo digo así feo, perdóneme. ¿Cuántas veces yo no metí la pata? ¿Cuántas veces sin quererlo le quité la cabeza a algunos siervos? Porque desafortunadamente hay cristianos que se les dice no hagas esto y van y lo hacen de pura rabia. Van y lo cometen, pues ya lo dijeron, pues lo hago. Yo tenía acá un siervo que lo quiero mucho, ojalá me esté viendo, sin vergüenza, que le decía, hijo, es bien simpático, bien alto, fornido, no cometas adulterio, amado. No, yo soy un santo, yo soy la Virgen del Carmen. Y el Señor mostrándome las 3, 4 amantes. Y un día le dije, hijo, es que tú no entiendes lo que dice Mateo capítulo 5, que si deseas a una mujer, ya adulteraste con ella en su corazón. ¿Y sabe qué pienso? Pues ahora lo hago, porque si solo con pensarlo lo hago, pues voy y lo hago de verdad. O sea, a ver, ¿dónde está la enseñanza de la iglesia? ¿Dónde está la madurez del cristiano? ¿Dónde está la templanza? ¿Y dónde está el Espíritu Santo nuestro Señor? No sé si me estoy explicando. Usted y yo tenemos que ser maduros tanto para recibir la palabra como para salvarnos nosotros mismos. Tenemos que ser maduros para caminar en esta vida, aló. Porque el Padre nos va a pedir juicio, nos va a pedir perdón, cuentas y nos va a llevar a juicio. ¿Me siguen? Ok, cuando tú y yo nos ponemos en esa circunstancia, corremos el riesgo de soslayar la gloria de Dios. Porque el único que tiene el presente, el pasado y el futuro delante suyo es nuestro Padre Celestial. Amén. Gracias, profeta Gracielita. Entonces, míreme, lo que Dios sabe, cuando Él juzga, Él sabe cómo juzga y no va a cometer yerro. ¿Me sigue? Porque Él es Dios y Él sí conoce a la persona, pero tú y yo no. Amén. Si es difícil contenernos y luchar contra nosotros mismos, ¿cómo será el ir a juzgar a alguien si no tenemos de verdad una certeza de cómo son las cosas? ¿Me sigue? Entonces, el juzgar es una de las mayores cualidades de la omnisciencia de nuestro Padre Celestial. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces, apóstol? Nosotros tenemos que ir y pedirle a nuestro Señor el Espíritu Santo revelación de la circunstancia o de lo que me acaban de decir. Ya les dije, perdónenme, repito, redundo. Si alguien le dice algo de alguien, llame a las 2 personas. No tome partido de ninguna parte, aló. Llame a las 2 personas. No coma cuento, coma Biblia. Si usted tiene algo contra alguien, hable con el pastor o la pastora, la profeta de la iglesia. Con eso no vas a cometer yerro. ¿Me sigues? Ok. Míreme, por favor. De la manera como el cristiano juzga, preste atención a esto, se lo repito, de la manera como usted, como yo juzgamos, eso manifiesta el punto donde tú y yo nos encontramos espiritualmente. Eso manifiesta la revelación de lo que tú tienes de Dios. Eso manifiesta dónde estás tú parado espiritualmente. ¿Me sigues? Nosotros siempre, si juzgamos, debemos de hacerlo desde el punto de partida de la integridad, sobre todo de nuestra integridad. ¿Me sigue? El juzgar forma parte de los dones de Dios, de la gloria de Dios. Tenemos que tener integridad cuando lanzamos un juicio, porque ello puede o no manifestar su gloria. ¿Usted no nota que hay muchas personas de las cuales hablan mal y usualmente el 99.9 es mentira y el Señor más las bendice? Lo que una persona juzga
si no está de acuerdo a la voluntad del Padre, le va a caer. Le va a caer. Diga, el Señor nos guarde. Es entrar en esa revelación de gloria. Míreme, que yo debo juzgar todo aquello que va en contra de la palabra de Dios. Aló. Que yo debo juzgar todo aquello que se levanta contra su bendita palabra. Amén. Debemos de pedir la sabiduría de Él. Debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos muestre qué yo debo juzgar. Y aquí llegué al final y sí va más. Míreme. Aleluya, sí, porque eso está buenísimo. Yo debo juzgar. Si una enfermedad viene a mí, yo tengo que juzgar la consecuencia. Tengo que juzgar el modo, tiempo y lugar como esa enfermedad quiere venir a la persona. Ejemplo, pastor, que me dio cáncer o que tengo cáncer o a saber. Entonces la persona debe juzgar dónde fue que recibió eso, por qué condición, de qué manera, de qué forma, tiempo, modo y lugar, de cómo llegó esa enfermedad a esa persona. Entonces tendrá revelación, le repito, si le pide al Espíritu Santo que le muestre de cómo reprender eso y cómo levantarse en victoria y cómo echar fuera eso de su vida. ¿Ahora sí me sigue? Por eso es necesario congregarnos, porque aquí en la iglesia es donde se aprende eso. Cuando el pastor de verdad se arrodilla y el Padre le revela y no está predicando lo predicado de la predicación predicada y un refrito de hace 50 años. Dios no quiere eso. Dios quiere que los hijos entremos en una conciencia de lo que la palabra dice para tener poder y autoridad sobre esa palabra. ¿Me sigue? Aleluya. Usted y yo debemos de juzgar todas las cosas que van en contra del orden, de la disciplina y de la normativa de la palabra de Dios. Amén. Todo lo que va en contra de nuestra bendición. Y déjeme, se lo digo clarito, la pobreza va en contra de los sentimientos de Dios, de los deseos de Dios y de la palabra de Dios. Míreme, se lo suplico, recíbalo en el Espíritu. Si Dios es un Dios de riquezas, de bendiciones sobrenaturales y abundantes, el cristiano no puede estar pobre. Y si usted quiere decir que estoy hablando del Evangelio de la prosperidad, déjeme decirle que sí. Porque nomás en el Antiguo Testamento, al que obedece la Torah, la ley, le va bien. Al que medita en esa palabra, en esa Torah, todas las cosas que haga le prosperarán y le saldrá bien y hará prosperar su camino y todo le va a ir bien. Josué 1:9. Entonces sí existe el Evangelio de la prosperidad que se funda en la revelación del Espíritu Santo y en la obediencia. Aló. Luego usted tiene que juzgar esa enfermedad. Ir a ese momento, pedirle la revelación al Espíritu Santo, modo, tiempo y lugar cuando eso quiso venir. Si es ruina, pobreza, necesidad, ahí tiene que juzgar eso. Porque si usted lo juzga bien y lo lleva a la palabra, usted va a vencer. Diga, yo voy a vencer. No, dígalo con poder. Yo voy a vencer. Porque usted y yo estamos en la naturaleza y semejanza de nuestro Padre eterno. Aleluya. Ya se lo enseñé en el seminario anterior. Y cuando usted juzga correctamente, míreme, se pone en la posición. Por eso en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, después del versículo 3, nuestro Señor y Salvador dice que Él está sentado a la derecha del Padre en su trono. Y en el primer libro de Juan, capítulo 2, después del verso 17, dice que como Él es en el cielo, así tú y yo somos en la tierra. Y Jesús no andaba en pobreza, Yeshua no andaba enfermo, Yeshua no andaba en necesidad. Él no andaba, él andaba en autoridad, poder y gloria. Entonces, ¿cómo andamos nosotros? Tenemos que juzgar aquello que va en contra de esa bendición, en contra de la prosperidad, en contra de la sabiduría, en contra de la unción, en contra del poder y la autoridad de Dios. ¿Hay alguien que diga amén a eso? ¡Wow! Porque todo ello va a atentar en contra de nuestra bendición. Y tenemos que juzgar todo lo que venga en contra de nuestras bendiciones. Amén. Asimismo la brujería, la hechicería y etcétera. Aló. Escúcheme, aquí termino. Usted y yo debemos de levantar un juicio en contra de cada cosa que ha sido levantada o enviada en contra suya y nuestra. Ahí sí es un juicio real. Míreme, que es un juicio de valores. Un juicio de valores es una demanda que se levanta en contra de una circunstancia, una persona o cosa.
Y cuando hablamos de juicio de valores, estamos hablando de lo subjetivo de las cualidades, bien sea morales o espirituales de un individuo. Ahí es cuando tenemos que tener cuidado. Pero como ya hemos aprendido, vamos a tener mucho cuidado de no ir a juzgar para no soslayar la gloria de Dios. Pero si juzgamos bien, como dice la palabra, con justo juicio, podemos tomar de esa gloria para prosperar, para ser sanados y para ser salvos. Amén. Cualquier duda, cualquier pregunta, con mucho gusto, aquí estoy para servirles. Incline su rostro. Sí, eso estuvo buenísimo. Y falta más, pero dejémoslo ahí por hoy. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por la revelación de tu palabra, Abacados. Te damos gracias porque tú eres bueno, Padre eterno. Te damos gracias porque nos hablas con libertad, sin tapujos, sin hipocresía, Señor. Te damos gracias, Señor, por la revelación de tu bendita palabra. Y por fin sabemos en qué hemos cometido error al juzgar y en qué no, Señor. Por fin sabemos que sí podemos juzgar, Señor, pero con base y conforme a tu santa palabra y pedir la intervención de nuestro Señor, tu Espíritu Santo. Padre, te pido que esta palabra sea implantada en cada corazón, Señor. Que dé fruto según su género, Señor. Y que bendiga a cada persona que está aquí en la iglesia como en los que nos ven en las redes, Señor. Bendice a los que nos ven en la madrugada, en la mañana, en la mediodía, en la tarde, en la noche. Y llévalos a una bendición sobrenatural y superior de esta palabra para la gloria de tu nombre. Padre, oro por la profeta Blanquita García, Señor. Oro por su familia, Señor, para que seas tú, Padre, dando feliz término y resultado a sus peticiones. Llévalos al regazo de la profeta Blanquita García, que allá contigo estarán seguros. Padre, bendice su economía, bendice su dinero, bendice sus empresas, bendice su ministerio para la gloria de tu nombre. Padre, te doy gracias por la doctora Yolandita Cortés, bendícela. Bendice, Señor, a María Vita. Bendice a María Vita Guerrero, Señor. A María de Jesús Pachón. Dale salud por todas partes. Bendice su cuerpo, sus huesos, sus articulaciones, sus órganos. Y llévalo, Señor, a un estadio de plenitud, de salud para la gloria de tu nombre, que es ausencia de enfermedad. Padre, te doy gracias por la vida de la profeta Esther Valencia, por la vida del doctor Pascual. Gracias porque lo estás sanando como tú quieres y estás evidenciando tu gloria en estas vidas. Padre, te doy gracias por Blanca Garnica, Señor, por Liliana Rincón. Gracias, Señor, por Geraldine. Padre, te doy gracias por Israel Rincón, Señor, por Livia, por Laura, por Angélica. Padre, pósate sobre la vida de Angélica, pósate en su columna vertebral, Señor. Pósate en cada área de su vida en que necesita salud. Gracias, Padre, por su vida, por la vida del pastor y apóstol David, Señor. Bendíceles, bendice el ministerio, Señor. Bendice a Mía, Señor. Úsalos con poder y gloria. Padre, gracias por la vida de Claudia Prieto, Señor, de Carolina Leones, de Pachito Huertas, de Deime Rocha Maza, Señor, de Aurora Fandiño. Y te pido especialmente, Padre amado, liberta a Pachito Huertas, liberta a Deime Rocha Maza, Señor. Tráelos a la libertad para la gloria de tu nombre y tráelos aquí al ministerio para trabajar en tu obra, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Cristo Jesús. Bendice a cada alma que se ha conectado, Señor. Bendice la vida de José Salazar Nájera, Padre. Bendice estos negocios, bendice estos anhelos del corazón, Señor. Bendice su salud, bendice su vida de la cabeza a los pies, Padre amado. Bendice también, Padre, la vida de Helbert Yesid León, Señor. Su esposa, Señor. Sonia Arevalo, Padre. Bendice a Andrea Cristina, Señor. Bendice estas vidas, Señor. Bendice este hogar, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Bendice, Señor, a Teresa en México. Bendice su esposo, sus hijos. Bendice sus vidas, sus ministerios. Bendice, Señor, su economía. Gracias por los pastores que tenemos alrededor del mundo, Padre. Por el apóstol Duván Valencia, César Wilbur García, Señor. Bendice a tus hijos, al apóstol Martín Auseche, a su hija Eliana, a su esposo el pastor Edgar Venegas, y llénalos de gracia y favor para la gloria de tu nombre. Padre, te damos gracias porque sabemos que en ti es sí, amén, para la gloria de tu nombre. Amén, amén y amén. Dale ese aplauso fuerte al Señor, aleluya.
Amada familia, continúa la sintonía con nosotros. Mañana 6 de la mañana ven a orar, a interceder. Es de rodillas que se ora. Es de rodillas como se ponía nuestro Señor y Salvador. Es de rodillas como nos ponemos nosotros sus siervos. Mañana a las 6 de la mañana te esperamos. A las 3 de la tarde servicio en vivo. 3 de la tarde mañana Shabbat. Hoy Shabbat. Y el domingo tenemos 2 servicios. No se imagina la palabra que viene. Así que a las 8, a las 10 aquí te espero. Muchas bendiciones. Shalom.